De esta difícil situación de orden público en el suroccidente del país, el ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, está en las instalaciones de Noticias Caracol. Por eso nos conectamos con Noticias Caracol en vivo. Juan Camilo Cortés, usted está con él. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días. Ante esta ola terrorista que ha sacudido al país durante el fin de semana, hasta ahora la bitácora del Ejército Nacional cuenta más de 30 hechos entre ataques a la fuerza civil, combates y artefactos explosivos. El más grave, por supuesto, en el departamento del Cauca. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. A ustedes muy amable por esta invitación para hablar con todo el pueblo colombiano a través de ustedes y dar las explicaciones del caso. Ministro, ¿qué se sabe del atentado más grave hoy, el atentado en Cajibío, en el departamento del Cauca? El reporte que usted tiene hoy, ¿cuál es? Primero debo expresar nuevamente nuestra solidaridad, nuestras profundas condolencias con las víctimas y las familias que sufrieron este grave atentado terrorista, que es una muestra de debilidad y de cobardía de estos criminales. Atacaron a la población civil, asesinaron a mujeres, a niños, a ancianos. Eso parte el alma de una nación del dolor, pero no se doblega tampoco ante estos atentados terroristas. De allí que el empeño es en desmantelar profundamente esta amenaza. Ese atentado terrorista que ocurrió el día sábado fue producto de una articulación criminal de una persona que diría yo que tiene problemas mentales definitivamente, alias Marlon, es un demente, que ordenó atacar a la población civil. Y no creo que los caucanos vayamos y los colombianos vayamos a permitir que nos ataquen a los inocentes. En ese sector, en el túnel Cajibío, Cauca, teníamos una unidad del ejército a 1 kilómetro y estaban haciendo reconocimientos. Recibimos la alerta, inmediatamente la unidad avanzó, iniciaron un combate y los criminales, al verse rodeados, muy seguramente activaron esa carga explosiva viendo a civiles que iban a morir. Y la activaron en una alcantarilla donde habían depositado gran capacidad de explosivos y muy seguramente alguien vio eso y guardó silencio y ocurrió esta masacre. El balance es 21 personas muertas, más de 56 heridos. Sin embargo, una de esas personas muertas ocurriría en otro lugar. Los atentados terroristas que han ejecutado han sido también empleando busetas escolares. Qué horror. O sea, es una violación también al derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y en uno de esos vehículos murió uno de las personas que llevaba, no pasajeros, sino cilindros para atacar a la población civil. Ministro, con los buenos días, bueno, si es que tenemos buenos días, vivimos una escalada violenta que comenzó desde el viernes en Cali. Son unos hechos que comenzaron ese viernes, el sábado con este hecho doloroso en el Cauca, anoche incluso hasta altas horas también estábamos viendo algo también en ese departamento. ¿Qué sabe inteligencia sobre esa intención que hay detrás de esa escalada terrorista? ¿Qué es lo que está buscando esa estructura criminal que opera en el suroccidente del país? Lo que busca es mostrar poder e intimidación a través de atentados terroristas. El terrorismo es algo difícil de detectar. Mire lo que pasó con las Torres Gemelas en Estados Unidos y así con otros ataques terroristas en cualquier lugar del mundo y aquí en Colombia. En época de elecciones, en años electorales, tienden a ser un poco más intensos estos ataques. En el 2022 hubo alrededor de 622 ataques terroristas con explosivos. El año pasado cerramos con un poco más de 370. A pesar de la reducción que hemos tenido, estos criminales intentan cambiar ese panorama. Gracias a las alertas tempranas, a la inteligencia, veníamos en una reducción de 56% de ataques terroristas en el Valle y 22% en el Cauca. Pero obviamente lo ocurrido el fin de semana borra esas estadísticas. ¿Por qué lo están haciendo? Y la hipótesis que en este momento tenemos es por la fuerte presión que estamos realizando en sus madrigueras. Allá en el Cauca desplegamos 2 fuerzas de despliegue rápido y una más en Nariño. Cada división tiene una fuerza de despliegue rápido, pero la tercera división, que es de esa zona, tiene 3 para adelantar operaciones en el Micay, en el Naya, y eso le genera una presión muy fuerte que a pesar de tener 13 pelotones de blindados en la Panamericana, en lo que es en el Cauca,
12 pelotones de infantería, unidades policiales, patrullas, drones, antidrones, pues estos criminales han logrado afectar a la población civil con una amenaza que es muy fácil de hacer o de ejecutar, pero muy difícil de controlar y evitar. También podría ser la retaliación frente a las capturas que hicimos en un operativo muy fuerte con Dijín, Interpol, HCI, en Bogotá, en Cali, Jamundí, donde capturamos a varios capos y uno de ellos es alias Das, que tendría relaciones con carteles mexicanos. Sí, señor ministro, en sintonía a su respuesta, escuchando a algunos analistas en conflicto, señalan que cuando una estructura criminal realiza este tipo de atentados tan coordinados y en una misma zona, estamos hablando del suroccidente del país, es para movilizar a sus cabecillas. Mi pregunta es, tal vez esta acción puede estar respondiendo a que el Ejército y el Ministerio de Defensa está muy cerca de Iván Mordisco y lo están intentando mover en la zona. Usted lo dijo claramente, muy seguramente es para desviar esa atención, para que hay varias estrategias en la guerra, ataque el norte para luego, distraiga en el norte para luego atacar en el sur, o haga una acción aquí para generar otra reacción en otro lugar. Y precisamente el viernes se cumplía un mes del ataque aéreo estratégico que hicimos contra alias Mordisco, donde cayeron su círculo más cercano de la seguridad. Entonces también tienden a ser muy reactivos, a programar en ciertas épocas estos atentados terroristas. Pero ambas hipótesis, la que plantean los expertos y la que estamos diciendo, pueden tener bastante validez. Lo cierto es que no lo podemos tolerar. Este ministro, este alias Marlon del que usted hablaba, ¿qué otros hechos está detrás este líder? ¿Quién es? Y mencionemos un poco quién está detrás de este atentado que usted marcaba. Bueno, acá yo siempre seré muy enfático en hablar y llamar a las personas por los hechos que cometen. Este es un terrorista. Cuando uno habla de líder, creo que desdibuja lo que es un líder, lo que es el liderazgo, porque el liderazgo busca influir, pero de manera positiva. De acuerdo. Este es un cabecilla terrorista. Este terrorista reemplazó a alias El Mocho. En los últimos 12 meses nos propusimos neutralizar a 7 objetivos de alto valor allá en el Cauca. 6 de ellos fueron neutralizados. Uno de ellos fue alias El Mocho, que murió manipulando un artefacto explosivo para ponérselo a la población civil. Este criminal lo reemplazó. Luego, alias Kevin y alias Giovanni, que delinquían en el Cañón del Micay, se desmovilizaron. Lo reemplazó un criminal alias Farley. También neutralizamos alias Cholinga y alias Libardo. Lo reemplazó ahora otro criminal, Jairo Ramírez. Y esos criminales lo que han hecho es, con este desespero, es optar por mostrar poder de otra manera. Allá en la zona, en la Panamericana, es donde más capacidad de la fuerza pública en vías tenemos desplegadas. Pero hay un elemento que ha cambiado drásticamente la capacidad de poder nosotros actuar con mayor efectividad, que es el ataque con drones. A pesar de neutralizar el 96% de los atentados con drones, ese 4% les da de alguna manera una capacidad para afectar o para causar daño. Este criminal, alias Marlon, lo estamos buscando, es un objetivo de alto valor. Hemos dedicado una burbuja de inteligencia solamente para encontrarlo a él, hasta 5.000 millones de pesos de recompensa, por los otros hasta 1.000 millones de pesos, por los anteriores que mencioné, y por alias Mad Max hasta 500 millones de pesos, que es el explosivista. Pero estoy seguro que gente sabe dónde está, los ha visto. No tengan temor, llamen al 157, háganlo de manera desde el anonimato. Eso nos permitirá proteger vidas y evitar, como se está viendo en estas imágenes, que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Aquí están matando a personas inocentes. Acá los culpables son los criminales. Acá quienes debemos condenar con toda la energía posible son a estos.
Ministro, haciendo una memoria de ese accionar violento, de esa estructura, en agosto del año pasado fue la escuela Marco Fidel Suárez. El fin de semana estábamos hablando de cercanías, casi la entrada del batallón Pichincha, allí en Cali. Y anoche hablamos de la subestación del Plateado en el Cauca. Entonces los gobernadores dicen, queremos que se fortalezca la inteligencia, necesitamos más inteligencia militar. ¿Usted coincide en ello? ¿Estamos débiles en inteligencia? Porque lo que estamos viendo es que están haciendo algo muy osado, muy atrevido, ministro. Sí, coincido totalmente en que se debe fortalecer la inteligencia. Y usted mencionó unos atentados claves. En agosto, en Cali, contra la escuela Marco Fidel. También hubo en enero otro, donde murieron 2 policías. Y vemos un lapso, digamos, de unos 4 o 5 meses que no hubo atentados terroristas. De enero, nuevamente ahorita, aquí a abril. Pero antes los veníamos teniendo casi cada mes, cada semana, de esta magnitud, matando gente, y las acciones que hemos hecho ha permitido, por lo menos lo que fue el Valle, reducir en 56% los atentados terroristas. Y la clave de la inteligencia es la información. Por ello ofrecemos hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que nos permita, por un lado, proteger a todos nuestros candidatos, porque estamos a puertas de las elecciones, y hasta 200 millones de pesos por evitar cualquier atentado terrorista en cualquier lugar del país. No, sobre ese último punto de la inteligencia que le preguntaba mi compañera Daniela Pachón, quiero profundizar un poco más. ¿Qué puede reflejar, ministro, que en un fin de semana pues al país sufra de más de 30 atentados o más de 30 incidentes? ¿Qué está pasando, ministro? Digamos, uno puede, porque también se habla... Voluntad no es, porque también se habla de tema de recursos, falta de recursos. ¿Qué está pasando en este campo, ministro? Es clave entender el problema para poder solucionarlo. Desde nuestra perspectiva lo hemos llamado como un iceberg criminal. Es decir, los homicidios, los secuestros, los ataques terroristas corresponden a apenas esa punta del iceberg que vemos nosotros. Pero debajo yace un problema muy grande, que es las economías ilegales, las economías ilícitas. Y en medio de ellas hay una conexión, por una parte de los grupos armados criminales y por otro lado un sector muy pequeño, muy pequeño de la sociedad o la población colombiana que está infectada del narcotráfico. Entonces, al describirlo de esa manera, el problema, por un lado, no es solamente con armas que se soluciona, y tampoco es un problema de ahora, es un problema estructural. De allí que la estrategia es 70% de la acción unificada, a cambiar las economías, a quitarles ese oxígeno. Sin plata no van a poder hacer estos criminales nada, pero por otro lado, ser muy contundentes contra estos criminales. Respecto a lo segundo, en los últimos 4 años hemos neutralizado a más de 17.000 integrantes de esos criminales, de esos grupos. Pero es como recoger agua con un balde roto. ¿Y por qué? Porque tiene una capacidad de recuperación criminal muy rápida. ¿En hombres crecieron, ilegal. Ministro, estos tipos de mordisco? Hubo un crecimiento, no tanto como otros grupos criminales. ¿Hoy en cuánto están, ministro? Calculamos que los de mordisco son alrededor de unos 3.000, 4.000 hombres. Pero de ellos tienen unos 2.000, o sea, la mitad son redes de apoyo. Los otros sí son armados. Cuando uno da el número de todos, debe ser consciente que aproximadamente el 60% son informantes de estos grupos criminales. Y encontramos esa realidad, entonces por ello es que debemos avanzar todos. En algún momento mencioné que hay unas muy pequeñas zonas del Cauca, no es todo el Cauca. El Cauca tiene mucha riqueza y mucha diversidad. Popayán es un centro cultural y religioso muy amplio, pero unas pequeñas regiones están infectadas por el narcotráfico y la minería ilegal. Y unas personas persisten en vivir de ello, a pesar de que el gobierno les ha dado todas las oportunidades. Piden vías algunos, y vea, atacan la Panamericana. Piden que llegue la inversión del Estado, va el Estado colombiano con la fuerza pública a abrir ese espacio y nos sacan a nuestros militares, nos escupen, nos tratan a patadas, incluso llegan a secuestrarnos. Entonces uno a veces pareciera que estuviera queriendo curar a un paciente que no se quiere dejar curar. Tiene que ayudarnos esas pocas personas que viven de ello a erradicar eso. Hay oportunidades para avanzar.
no busquen el dinero fácil. ¿Usted le llama, eso es desinfectar la zona? Sí. ¿A eso usted se refiere? A esas A esa pequeñas población regiones. que entra a defender muy pequeña. No a la población, Sí. sino es a la zona, a ese territorio, que en ese territorio no exista narcotráfico. Claro, que tiene como usted dice, con esa... Ministro, dentro de esa vía, ese retén que estaba armando este cartel, ¿se esperaba que pasaran soldados, ministro? Porque esa fue otra hipótesis que se manejó. Ellos tenían la información que por allí iban a pasar uniformados. ¿Esto es cierto, ministro? Sí, nosotros tenemos desplegada tropa allá en la Panamericana, quisiéramos tener más. Varios transportadores nos han dicho, no hemos visto a nadie, pero otros nos han dicho, gracias por lo que hemos visto. Son percepciones de alguna manera diferentes. Tener un soldado allá a cada metro es ponerlo también, y la vida de nuestros militares y policías también vale. Y más con las amenazas de los drones. Utilizan muchas veces señuelos, entonces hacen una acción acá para atraer y que llegue la fuerza pública y activen la carga explosiva. Entonces uno no tiene que ir sin planear, no tiene que ir respondiendo sin analizar todo el entorno, tiene que hacerlo con todo cuidado. Sí, ministro, en este tema y en este marco de los otros atentados, ¿qué otra información tiene usted? ¿Son más de 32 hechos que se presentaron este fin de semana? Sí. En Nariño hubo incidentes también, ¿no? Sí, en Nariño, Cali, en Valle del Cauca. Principalmente fueron en el Cauca, en Nariño algunos y también en el Valle del Cauca. Pero cuando uno mira las regiones, el Valle del Cauca allá limita con el Cauca, en esa zona principalmente es donde más se concentran los atentados terroristas, es decir, hacia el norte de Popayán. Claro que intentan hacerlo también hacia el sur, pero donde más se concentra es en esa región. ¿Y por qué? Porque ahí en esa misma región colocamos una fuerza de despliegue rápido para hacer operaciones y llegar hasta el Naya y encontrar y sacar a este criminal alias Marlon, y llevarlo obviamente ante la justicia. Esta es una pregunta que se la formulo, ministro, pues con todo el respeto, pero usted sabe que todos estos hechos ponen en duda la efectividad de la fuerza pública en la región, ministro. Y la pregunta se la hago muy directa, porque nos ha llegado a múltiples televidentes que nos piden que se lo pregunte, y es, ministro, ¿en el Cauca se perdió la guerra? Porque no es solo de este gobierno, también hay que decirlo. Esto viene de muchos gobiernos anteriores. No, jamás se ha perdido. Todo lo contrario, estamos avanzando en la recuperación del control territorial. En el cañón del Micay, años estaba ahí abandonado. Ahorita ya llevamos más de un año, ya vamos a completar 2 años de estar allá en el cañón del Micay. Pero avanzar en esto tiene que ser de la mano de la comunidad. Estamos recuperando. Cuando miramos los indicadores, por ejemplo, de seguridad, de cómo íbamos este año frente al año pasado, podría referenciar la reducción de los atentados terroristas en el Cauca de un 22%, pero también podría mencionar que había una leve reducción de los homicidios en esta región. También el secuestro se redujo en 48%, la extorsión iba en una reducción del 7%, el confinamiento una reducción del 69%, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes el 55%, y no podemos concebir que frente a estos hechos trágicos, dolorosos, digamos que estamos perdiendo esto o que se nos está saliendo del control. Todo lo contrario, que eso nos reafirma aún más para avanzar, que vamos en la vía adecuada, pero que es necesario hacerlo de la mano de toda la comunidad. Aquellas personas que muy seguramente saben dónde están estos terroristas, llamen al 157. Hay más población civil que militares. Sí. Y obviamente nosotros venimos de la población civil, no venimos de otro planeta. Entonces, que nos ayuden a proteger a quienes los protegen. Ministro, ¿sabe qué me llama la atención? Que usted me dice, esos cilindros sabían que estaban allí y no informaron. ¿Quiénes sabían? Muy seguramente, estamos averiguando, pero muy seguramente en la carga explosiva que colocaron allá, tardaron un poco de tiempo. Es decir, alguien muy seguramente vio y que estaban haciendo algo
de ese tipo y guardaron silencio y generaron o permitieron. Ese silencio permitió que se tradujera en una masacre contra civiles que pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros. Así que la invitación es a denunciar. Esa es una de las hipótesis que estamos manejando. Ministro, ¿qué tan cerca están de Mordisco? Estamos trabajando muy fuerte por encontrarlo. Muy seguramente lo que estamos haciendo acá es para aliviar presión que estamos haciendo en otros lugares del país. Estamos trabajando muy fuerte, solo podría decir que hasta 5.000 millones de pesos de recompensa, no sabemos si esté Este vivo. tipo se escapó de uno, ¿no? Del Baupés, del bombardeo allí. Se ha escapado de varias, la verdad, pero es complejo. Algunos nos dicen, ¿pero cómo así? ¿Por qué se escapa, ministro? Voy a hacerle esta analogía, espero que la entiendan. A ver. Supongamos que tenemos ubicado al criminal Mordisco aquí, en este set, en este lugar. Se lanza toda la operación, las aeronaves avanzan, lanzan las bombas, pero de repente el criminal que estando aquí dice, ¿sabe qué? Quiero irme a comer una empanada allí, o quiero ir al baño. Y preciso en ese momento, minutos, horas antes, porque uno no puede controlar la voluntad del bandido, se va, cae la bomba acá, pero no cae el criminal. Cayeron otros. Ha caído su esquema principal, su círculo más cerrado, alias Jamie, si no me falla la memoria, el año pasado en un bombardeo, 4 hermanos, no porque sean hermanos, sino porque tienen antecedentes criminales, fueron capturados. Los principales alfiles del terrorismo en el Guaviare, en el Caquetá, también han sido afectados. Hablaba con una persona en el Amazonas y le preguntaba, ¿sigue viendo usted presencia de esos criminales como la avenida? Y dijo, no, hace ya varios meses no veo a ninguno de estos criminales, no sé dónde estén, pero ya no los vemos. ¿Por qué? Porque la acción ha generado que ese bandido no es que esté acorralado, si es que está vivo, no lo sabemos. Tampoco confirmamos si está muerto. Pero ese bandido, si llega a estar vivo, está corriendo, no es que esté acorralado. Con el gran paréntesis, ministro, para cerrar este tema, que Iván Mordisco no está en una política de paz total, no hay un cese el fuego vigente, ni nada de eso, pero sí me gustaría hablarle más del lado de la capacidad de la fuerza pública. La pregunta se la voy a dejar muy abierta, ministro, y es, ¿la política de paz total ha afectado la capacidad de la fuerza pública en contra de los criminales? Porque es algo que usted sabe que se dice bastante. Claro, aquí, y lo mencionaba en otro medio, aquí una de las grandes amenazas que tenemos es la desinformación. Algunos han dicho, es que están maniatados, es que no pueden hacer operaciones. No, eso es falso. Podemos hacer operaciones, la orden es hacer operaciones y lo digo aquí, como lo digo cada vez que llego a una guarnición militar y saludo a nuestros militares y policías y les digo, no hay ningún cese al fuego de operaciones militares ni tampoco de operativos policiales contra estos grupos. Eso desde hace más de un año y un poco más con otros grupos. Pero también es necesario recordar que al inicio de los diálogos se determinó con estos criminales que el gobierno es legal, se apoya en una ley de política de Estado, la ley 2272 de paz total, y se apoya para desarrollar esos diálogos, para buscar la protección de la vida. Y en su momento al inicio dijo, iniciamos los procesos y se cesan las operaciones militares ofensivas. Claro, pues si usted no está a la ofensiva, si no le está haciendo quimioterapia al cáncer, pues ese cáncer se va creciendo. Alguien me decía, no, pero es que se redujo los ataques a la fuerza pública durante ese cese al fuego. Yo les decía, sí, solamente se trasladó, por ejemplo, en el Catatumbo, a los civiles. Asesinaron el cartel del ELN a más de 200 campesinos, a más de 30.000 los desplazaron, a más de 60.000 los confinaron. Y el señor presidente lo ha dicho claramente, son carteles del narcotráfico. Y por eso el presidente de la República tomó una decisión de ajustar la estrategia en otro sentido. Aquí, quienes han fallado son los criminales. ¿Son carteles mexicanizados? Son carteles de la droga internacionalizados. Cuando uno mira el problema de la droga... Porque es decir, muchos decían, comparemos con lo que está pasando en México con lo de acá. Okay. ¿Cree que es igual, ministro, la dinámica? Porque aquí, digamos, muchos están criticando, dejemos de hablar de disidentes, ¿no? Creo que han perdido todo vínculo ideológico, revolucionario,
que fuera para afectar a un sistema político, no. Buscan es para proteger una economía ilegal. Son traquetos, son narcoterroristas. Y si no los llamamos por su nombre, tal y como son, si no los identificamos como son, será difícil solucionar el problema. Aquí el mensaje también es incluso para las familias de estas personas, para la familia del criminal alias Marlon. Eso es una vergüenza, esa persona, alias Marlon, no es un demente, que es una vergüenza para los caucanos, que es de allá, para Colombia, para la misma familia. Es una vergüenza. ¿Qué le va a enseñar él al hijo? ¿A matar a niños? ¿A matar, o a los hijos si tiene, o a la familia, a matar a civiles? ¿Eso es lo que le va a enseñar? ¿A vivir como traqueto? Eso no es un orgullo, eso es una vergüenza. Lo que es orgullo es trabajar duramente. Nacer pobre o nacer rico no da el derecho a ser ilegal. Aquí las cosas que valen la pena son las que más cuestan, pero vale la pena porque les produce rentabilidad a largo plazo, seguridad y futuro y prosperidad. Ministro, quiero cerrar esta entrevista preguntarle por una cosa, la verdad, muy harta, que salió en el diario The New York Times. Esta mina de oro, la Mandinga, del Clan del Golfo, titula el diario The New York Times, que opera en una base militar, en la sede Batallón Rifles 31. ¿Qué información tiene usted de esta mina, ministro? Es inaceptable, es inconcebible que en predios de una unidad militar, si es así como lo dice el periodista, que no estoy negando lo que dice él, y que se va a confirmar con una comisión que se envió allá, que si es así, pues se proceda como corresponde. No puede haber omisión. Pero también debo recordar el problema de la minería ilegal, que no es algo sencillo. Este año hemos intervenido 2.500 minas ilegales, un 40% más, bastante que el año anterior. 1.000 máquinas se han destruido. Y en esa región, cuando uno va a combatir la minería ilegal, eso es un delito ambiental. Sí. Y para hacer los procesos tiene que articularse temas judiciales. Desde el 2022, en ese predio La Mandinga, que es un predio de unas 2.000 hectáreas, que está bajo la SAE, lo que me informa el Ejército, la Sociedad de Activos Especiales, allá más o menos 2.000 o 2.500 personas han invadido eso. Se han hecho operativos, más de 20 operativos se han hecho, y la reacción ha sido bloquear las vías, afectar las vías. En este mes se han hecho 2 operativos por parte del Ejército, incluso sacándolos en las invasiones que han intentado hacer en predios del Ejército Nacional. A raíz de los operativos que hemos hecho, se han producido los paros. Y dicen, no, es que somos mineros ancestrales. Pero es decir, ministro, ¿no es el primer caso? No, no, no es el primero. ¿Qué otros casos tiene? No, me refiero a ese, no es el único caso donde se han hecho operativos para desalojarlos en ese predio. O sea, en el Rifle 31. Sí, que han intentado varias veces hacerlo. Pero hay una cosa, ministro. Sí. ¿Usted habló con el coronel Echeverry ya? No, yo hablé con el general López. Es que el coronel Echeverry, en el reportaje, no sé si tuvo la oportunidad de leerlo, le dice Federico Ríos que vayan a dar un paseo por el batallón, y el relato del reportaje es que el coronel Echeverry no tenía ni idea que ellos estaban en predios de la base militar hasta que el fotógrafo lo lleva al lugar y dice, efectivamente, esto es un predio de la base, y entra en una especie de confrontación con los mineros diciéndoles que se salgan de ahí, que les pueden disparar en ese lugar. ¿A usted le preocupa mucho, ministro, que el coronel no supiera que estaban ahí? Si en algún momento una persona, un mando que tenga una jurisdicción militar y no un terreno que debe controlar y no sepa que está cometiendo esos delitos y que no se está haciendo nada, es gravísimo, y claro que le preocupa a la cúpula, a todo el mundo. Por eso es que estamos enviando una comisión para confirmar absolutamente todo. Y con la información ya que tengamos, pues se procederá de acuerdo. Esa información que da el periodista es supremamente valiosa. Sí. Y claro, tiene una validez absoluta, y eso es lo que queremos nosotros proceder. Para cerrar este tema, ministro, ¿no es muy preocupante que se esté legalizando la minería ilegal? Es decir, la extraen ilegalmente, luego van con el título que les da el gobierno y que da legalidad
a ese oro, a comercializarla? Eso es supremamente preocupante y eso lo hemos expresado nosotros. El mismo presidente lo ha expresado. Por eso ha convocado muchas tareas de nivel intersectorial. Nosotros como Ministerio de Defensa le dedicamos un capítulo especial con un comité de revisión estratégica institucional que hicimos esa revisión del problema de la minería ilegal. Nos preocupa enormemente, es un daño al medio ambiente, alimenta a los criminales. De parte de nosotros como Ministerio de Defensa es donde haya una pizca de minería ilegal, toda la acción contundente, pero luego viene un tema también social. Mucha gente está viviendo de eso, no ahorita. Es de décadas, es estructural. Y cuando hacemos esas acciones como fuerza pública, vienen los paros. Y entonces entra la otra parte. No se puede tolerar. O sea, aquí también se requiere una conciencia ambiental de quienes están haciendo esto. En algún momento hablamos con un minero y decía, es que de eso subsisto. Y luego hablaba con un pescador y me decía, es que usted me está matando la pesca, me está asesinando. Aquí la codicia, la avaricia por el dinero fácil está condenando ese territorio rico a la mayor pobreza y violencia. Pues es el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Ministro, reiterarle, por supuesto, que estamos claramente, como todos los colombianos, del lado de la fuerza pública ante estos hechos que en las últimas horas han sufrido. ¿Me soplan en qué va el proyecto antidrones, ministro? Vamos avanzando muy bien en términos de los estudios. Ya llegaron 3 comisiones que enviamos a 3 continentes. Me darán la retroalimentación esta semana y elegiremos la mejor opción que hayamos encontrado. Aquí unas empresas han dicho de las 119, yo le puedo hacer esto, yo le puedo hacer aquello. Pero hay y que dice, revisarlo. venga aquí, hágalo, no lo hace. Y luego sacan por allá y muy seguramente van a llegar a este medio a decir, es que las pruebas no las hicieron, no sé qué. Hay actas de cada una de las pruebas. Hay un equipo técnico estructurado. Yo no tomo la decisión, pero sí superviso y oriento que se esté haciendo todo acorde a la ley. Y vamos a tener esa capacidad. Estoy seguro que vamos a lograr una mejor protección de nuestros hombres. Y aprovecho también a invitarlo, si usted, es un cambio brusco, Sí. pero si corre usted, para que este 3 de mayo corra por los héroes y con los héroes en la carrera Matamoros, se pueden inscribir a corporacionmatamoros.org. Ese dinero va a apoyar la educación de los hijos de honor, que son los hijos e hijas de los héroes que perdieron la vida, hijos e hijas que no eligieron esa tragedia y que si sus papás, sus mamás dieron la vida para protegernos a nosotros, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer? Pues apoyar a sus hijos. Ministro, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y le reiteramos, por supuesto, ese apoyo a la fuerza pública, pero también estamos del lado de la gente en el departamento del Cauca y en los otros departamentos que han sufrido por cuenta de estos narcotraficantes que atacan la población civil. Ministro, gracias. A usted muy amable y a toda Colombia. Sé que es un momento difícil, pero no nos doblegamos. Si desistimos, entonces, ¿quién va a proteger el país? Hemos tenido momentos más difíciles y hemos demostrado que salimos adelante. Muchas gracias. Gracias, ministro.